Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio, el conversatorio Leonardo Pérez Castillo. El día de hoy, los retos de la historia cultural. Para el encuentro de hoy, tenemos a un invitado muy especial, el profesor Roger Chartier, ya está con nosotros. Eh, y antes de iniciar, de poder conversar con el profesor, les cuento un poco sobre el espacio. Este espacio es gracias a la Universidad Pedagógica Nacional, el Departamento de Ciencias Sociales y el Centro de Estudios Geográficos. De igual manera, un saludo muy especial a los compañeros del Seminario de Historia Cultural y Educación Geográfica de la Universidad Pedagógica Nacional, quienes nos van a compartir también su experiencia y vamos a entablar la conversación con el profesor Roger Chartier. Creo que ya está por acá el profesor. Sí, estoy aquí. Hola, buenos días. Aquí Buenos es, días, profesor. aquí Un es la tarde, placer. en Colombia es la mañana. Sí, señor. Bueno, profe, primero Ok, eh, a usted darle pues nuestras más sinceras agradecimientos por compartir su tiempo con nosotros, por compartir su experiencia. Realmente es muy gratificante eh, para nosotros como maestros en ciencias sociales, nuestros estudiantes que se han bien. formado a partir de sus libros. Vamos a darle también la bienvenida a nuestros compañeros del Seminario de Historia Cultural. Por aquí está Tatiana. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Hola Tatiana, muchas gracias. Está John y está Laura. Les voy a contar un poco la metodología. Buenos días. Están por allí. Bueno, les voy a contar un poco la metodología. Buenos días, sí, buenos días y buenas tardes. Buenos Hola, días, profesor buenos días. Abel. Buenas tardes, profesor Chartier, es un honor. Y buenos días, Tatiana y compañeros. Bueno, chicos, Buenos días, muchas gracias Laura. a ustedes por la oportunidad. Eh, ya les vamos a dar paso. Inicialmente les cuento a las personas que nos están viendo que pueden hacer sus comentarios para nuestros invitados, para el profesor Chartier, por el chat. Allí vamos a estar muy pendientes. Después de cada pregunta, pues daremos un tiempo para esto. ¿Listo? Eh, bueno, profe, vamos a iniciar ya como como para dar paso al conversatorio. Inicialmente quisiera preguntarle, bueno, ¿cómo está usted? ¿Cómo están las cosas en este momento? Eh, ¿En la cuarentena? ¿Aún siguen en cuarentena? Ah, Francia ha salido a partir del último lunes de esta cuarentena y casi todo está normal, casi normal. No hay más obligación de no salir, los espacios de viajes son abiertos de nuevo. A partir del próximo lunes, las escuelas primarias y también colegios o liceos van a reabrir. Estamos frente a una situación más o menos normal con respecto de las máscaras o de la distancia de 1 metro, pero la única cosa que tenemos ahora es la imposibilidad de viajes transatlánticos, punto porque las fronteras no están ya abiertas y también porque no se sabe si algunos países van a estar mantenidos sin posibilidad de llegar sin cuarentena en Europa. Pero sí, una transformación profunda, radical a partir de este lunes, que ha permitido una vuelta a una vida casi normal, o tal vez la normalidad que va a estar después de la pandemia. Bueno, profe, pues nos alegra que esté muy bien, que se mejoren también las cosas por allá. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar este conversatorio. La idea es conversar un poco sobre los retos de la historia cultural, ¿sí? De alguna manera, la historia cultural nos brinda ciertas técnicas, ciertas herramientas para poder comprender un poco lo que está pasando y en esa perspectiva histórica.
Y bueno, pues con nuestro invitado de honor, el profesor Chartier. Bueno, profe. Una de las primeras preguntas que quisiéramos hacerle es, ¿cómo nace este balance historiográfico y esa propuesta metodológica de la escuela, en la Escuela de los Anales de la Historia Cultural, que nos pudiera contextualizar un poco frente a esto? Sí. Se podría decir que las raíces de la historia cultural, tal como la definimos y practicamos hoy en día, está dentro y fuera de la escuela o tradición de los anales. Dentro porque ya claramente la historia cultural se había vinculado de una manera de herencia y de crítica con la historia de las mentalidades que fueron en los años 30 con Lucien Febvre, Marc Bloch, después de la Segunda Guerra Mundial, Robert Mandrou, Georges Duby habían creado los primeros seminarios de historia de las mentalidades. Y evidentemente la historia cultural se había vinculado, apoyado sobre esta herencia, tal vez con una dimensión crítica, porque la historia de esas mentalidades estaba más interesado por los fenómenos colectivos. A partir de los años 60 se había vinculada con la historia cuantitativa, series, estadísticas, fuentes masivas, y la historia cultural intentó de focalizar la atención sobre especificidades y no necesariamente lo más colectivo o sobre apropiaciones más que sobre las distribuciones desiguales de los objetos culturales. Entonces se puede escribir la historia a partir de esta relación de herencia y crítica de la historia cultural con la historia de las mentalidades. Decía también fuera de los anales, porque otras características de la historia cultural hoy en día llegaron desde fuera, y particularmente de críticas extranjeras, italianas, inglesas, norteamericanas, de la historia de las mentalidades. En primer lugar, una atención dada a los textos, a las imágenes, y de ahí una atención dada a la crítica literaria o la historia del arte, crítica literaria cuando está practicada como la del new historicismo, la relación entre las obras y el mundo social, o la historia del arte en la herencia de la escuela de Abbey Warburg. El segundo elemento fue la atención o la importancia de la relación con la antropología. Y tal vez, particularmente en los Estados Unidos, historiadores o historiadoras como Natalie Davis, como Robert Dampton, habían establecido relaciones fuertes con la antropología simbólica o la antropología cultural. Victor Turner, Clifford Geertz, Mary Douglas. Y esto en Francia fue también un elemento esencial de la historia cultural si pensamos en las obras de Jacques Le Goff o de Jean-Claude Schmitt, una forma de antropología histórica. Es un segundo elemento que es importante, me parece, de considerar. Y la última dimensión, también inspirada o importada desde fuera, fue la elección de la microanálisis. Se ha identificado a la microhistoria italiana, Carlo Ginzburg, Giovanni Levi, pero algo más general, la atención que se desplazó desde las series estadísticas, el estudio de las regularidades, hacia el estudio de las apropiaciones, interpretaciones, usos y de las singularidades dentro de modelo compartido. Y esto vale también para el estudio de prácticas, conductas, ritos, textos, imágenes. De ahí el planteamiento fundamental sería cómo
se puede escribir una historia que tiene una dimensión colectiva a partir de estudio de casos, estudio de textos, microstories, como dicen los colegas italianos. Y de ahí toda la discusión sobre qué son las condiciones de generalización de un estudio particular. Ustedes saben que en la tradición italiana se había plasmado el concepto paradójico de excepcional y normal. La excepción de las fuentes o de la situación puede tal vez conducir a reconstruir algo compartido de una manera más aguda, tal vez que la tradicional historia cuantitativa que mide regularidad de repeticiones, reproducciones. De ahí, para concluir, me parece que a la confluencia entre la tradición de los anales desde los años 30 a los años 60 y después, y por otro lado, la atención otorgada a la antropología simbólica, particularmente norteamericana, a la escala microanalítica, particularmente en las obras de Carlo Ginzburg, o una atención también dada a todas las nuevas formas de aproximación de los textos. Puede ser el New Historicism americano, norteamericano, puede ser la crítica filológica española de los textos. Todo esto ha confluido para definir, me parece, los temas y las prácticas de la historia cultural. Quería concluir esta primera intervención también sobre otro elemento que fue discutido fuera y dentro de la tradición de los anales, que es la definición misma de la historia cultural. Porque ustedes saben que se puede definir a partir de objetos particulares, como si la historia cultural era un campo historiográfico específico. De ahí el problema de saber cómo de definir fronteras entre la historia cultural, la historia intelectual, la historia del arte, la historia de la educación, etcétera. O bien pensar antropológicamente que cada conducta, cada comportamiento es cultural. Y de ahí una historia cultural presente en cualquier forma de historia económica, social, política, por riesgo, en este caso, evidentemente, de una tentación de imperialismo. Y finalmente, si toda historia cultural no hay más particular lugar para la historia cultural. Es con esta tensión que me parece debemos escribir, pensar, investigar y tal vez considerar que las dos maneras de aproximarse, de acercarse del objeto cultural no son contradictorias. Por un lado, un campo particular de producciones y de prácticas, y a partir de este momento, cada momento, cada campo histórico puede vincularse con el pasado. Como decía Pierre Bourdieu, el campo intelectual o el campo cultural son los campos en los cuales el pasado está todavía presente. Las referencias a las obras del pasado son constitutivas de las nuevas creaciones, tal vez para imitar o tal vez para destruir. Y articular esta dimensión de un espacio cultural definido de manera bastante clásica con una visión antropológica que considera evidentemente que la cultura es una totalidad de una sociedad a un momento dado, y que a partir de este momento los objetos del campo restringido, del campo particular, se deben vincular con otras prácticas en el mismo momento histórico y particularmente prácticas políticas, económicas, sociales. Hay un texto fundamental de Karl Schorsky sobre esta doble dimensión de la historia cultural, una dimensión diacrónica que hace que para cada práctica cultural particular
se debe pensar cómo se vincula con el pasado, de la práctica, del campo, de la disciplina, y también una dimensión sincrónica que hace que un momento dado, en una sociedad dada, existen una serie de relaciones estrechas entre lo cultural y, si se acepte la idea que no todo debe definirse como cultural, lo político, lo económico o lo social. Entonces sería mi primera respuesta, esta tensión dialéctica entre una herencia, que es mi herencia y de muchos otros colegas franceses, y también la escucha, la atención a lo que llego desde fuera. Bueno, profe, por aquí sí. Bueno, muchas gracias. Digamos que esto nos permite un poco contextualizar el conversatorio y precisamente esos elementos que usted menciona, que la historia se desplazó, sí, desplazó la atención particularmente en elementos, en prácticas, imágenes, pues es bien sabido que usted en los últimos años ha trabajado mucho sobre libros y sobre las prácticas lectoras, sobre el libro no solamente como objeto físico, sino como objeto también de conocimiento, de información. Y quisiera que nos contara un poco cómo el libro, pues para ir avanzando un poco en el conversatorio, cómo este libro articula esas representaciones colectivas del mundo. No sé si en algún momento estaban escondidas, invisibilizadas, ¿sí? En la actualidad, ¿qué otros elementos podrían dar cuenta de esas representaciones sociales que también pues, se gestan en un tiempo específico y en un lugar determinado? Sí, son dos preguntas que se vinculan estrechamente. La primera sería a partir del concepto de representaciones sociales o colectivas y un aporte fundamental de la historia cultural es de considerar dos caras de las representaciones. Por un lado, las representaciones son producidas y son producidas en la mente de los individuos, de los grupos, de las clases, a partir de la incorporación de las trayectorias, los orígenes, los papeles sociales de cada uno. Y en este sentido, tenemos las representaciones colectivas como esquemas de clasificación, de juicio, de apreciación. Es lo que Pierre Bourdieu denomina como hábitos, una serie de categorías incorporadas que son la incorporación en el cuerpo y la mente de las condiciones sociales. En este sentido, las representaciones son producidas. Por otro lado, las representaciones sociales son productivas. La exhibición de una identidad social o de un poder político o económico, el juego teatral que está presente en cada interacción entre los individuos, son el resultado de las representaciones como produciendo el mundo social. No solamente incorporan en los individuos el mundo social, sino que lo construyen, lo modifican, le da como una performance, como una representación en el sentido teatral. Y de ahí la referencia importante a toda una corriente sociológica como la de Erving Goffman, la idea que cada situación social es como un juego entre representaciones que los individuos tienen de ellos mismos o de los otros y que producen lo social, no como una estructura rígida y congelada, sino como una dinámica permanente. Dentro de este marco podemos ubicar su pregunta sobre el libro, porque por un lado, estas representaciones que son incorporadas deben ser constantemente
reproducidas. Y a partir de este momento, el libro, como usted decía, tanto como un objeto físico como una forma de discurso, el libro desempeña este papel. Hay toda una tradición alemana de sociología de la literatura que hace hincapié en la idea que los libros se conforman generalmente a los horizontes de expectativas, es decir, a las representaciones de los lectores y lectoras que intentan convencer. Entonces, el libro puede ser un instrumento de esta reproducción del mundo social a partir de las representaciones ya establecidas. Y podría desempeñar un papel entonces en el proceso de la dominación simbólica, que repite que el orden debe ser como es. Y de esta manera hay todo un aspecto de la representación como producida y del libro como alimentando esta reproducción. Pero como lo he dicho, las representaciones pueden ser productivas, constructoras, innovadoras, y de ahí también una segunda dimensión del libro cuando provoca el horizonte de expectativa de un individuo, de una clase, de un grupo, cuando hay una capacidad de hacer pensar lo impensable, de proponer lo nunca antes imaginado. Y de ahí esta fuerza de no todos los libros, porque muchos se conforman a las expectativas de los lectores ya construidas, sino de algunos en el campo de la poesía, de la literatura, de las ciencias sociales, de la historia, de la política, que provocan, es una palabra de Jauss, de la escuela alemana, de la teoría de la recepción, que provocan este horizonte de expectativa ya construido. Y su pregunta abre una tercera dimensión, que es el libro hoy en día. No podemos pensar que este mecanismo de reproducción de lo social y de crítica, distancia, invención de nuevas maneras de pensar o actuar, está vinculada solamente con el libro, cualquiera que sea su forma, la forma tradicional y la forma digital. Evidentemente hay mediaciones más poderosas y particularmente las imágenes de todas las pantallas que pueden asumir, desempeñar este papel de la reproducción, la fuerza de las imágenes para mantener, reproducir las clasificaciones, las jerarquías, el orden tal como está establecido a partir de las representaciones incorporadas por los individuos en el marco de una comunidad, de un grupo, de una clase de individuos. Y a partir de este momento, la cuestión más fundamental, más esencial, tal vez lo que usted quería mencionar, diciendo que la historia cultural puede producir instrumentos para pensar el presente, es evidentemente la cuestión de reconocer esta fuerza de imposición y de reproducción de los medios, no solamente escritos, sino también visuales, y al mismo tiempo de reconocer, de identificar cuáles son las condiciones para que esta reproducción se pueda criticar, reducir o quebrar. Y en este sentido, me parece que toda la reflexión sobre los medios de comunicación, tan importante hoy en día, cuando hay una nueva forma de comunicación escrita que no es dentro de los libros, sino que existe en las redes sociales.
Y por otro lado, cuando hay esta fuerza, omnipresencia de las imágenes, el desafío es de pensar, una vez que se ha comprendido, entendido cómo funcionaba para reproducir las representaciones de estos medios, cuáles son las condiciones que se deben respetar para que esta reproducción no sea como inexorable, pueda estar, como decía, corregida, matizada o quebrada. Y de ahí la importancia, me parece, fundamental del conocimiento que permite de procurar a los individuos, a los ciudadanos, a los estudiantes, a cada uno de nosotros, los instrumentos que permiten la distancia crítica en relación con este proceso que podría parecer como inexorable de la reproducción del orden, si se considera evidentemente como este orden como un orden que ha dado como natural lo que era finalmente social. Y de ahí la discusión sobre la dominación masculina, la dominación colonial o la dominación social, que parecen o se dan a leer o a ver como inscrita en el orden de la naturaleza, cuando evidentemente son producciones de construcciones sociales. Y de ahí está este interrogante crítico en relación con la dialéctica entre imposición, reproducción, coacción, por un lado, y por otro lado, crítica, distancia, resistencia, invención. Bueno, profe, muy clara su respuesta, muchísimas gracias. Precisamente en pues en este punto, los compañeros del Semillero de Historia Cultural pues, nos quieren compartir un poco su trabajo respecto a, bueno, ellos tienen un programa radial donde han trabajado específicamente los trabajos del profesor Roger Chartier sobre el libro, sobre la historia del libro. Entonces, Tatiana nos va a contar un poco para poder conversar un poco más sobre esto. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Hola, Tatiana, adelante. Buenos días a todos los que están viendo esta transmisión. Vivo con el profesor Roger Chartier. Para nosotros es un placer y es un gusto tenerlo a usted aquí en este espacio y compartiéndonos su experiencia. Y por ello, antes me gustaría presentarles como una breve descripción de nosotros quiénes somos y en qué trabajamos. Entonces voy a intentar proyectarles una pequeña infografía que realizamos por parte del semillero. Okay. No sé si ustedes en este momento pueden ver mi pantalla, ¿me confirman? O solo se ve mi cara. Bueno, básicamente nosotros somos el Semillero de Historia Cultural y Educación Histórica de la Universidad Pedagógica Nacional. Somos estudiantes y profesores de la licenciatura en Ciencias Sociales. El semillero surge por iniciativa inicialmente del profesor Alexis Pinilla en el año 2016 con algunos estudiantes que pertenecen pues, a esta licenciatura. Orientan mucho su trabajo en la fundamentación y en la divulgación de la historia cultural en un primer momento, pero en los últimos 2 años hemos estado trabajando otras temáticas o incursionando en el estudio, principalmente o articulado también a la historia pública y a la enseñanza de la historia. Esto de la mano con los profesores Sandra Rodríguez y Alexander Aldana. ¿En qué trabajamos nosotros principalmente? Pues en enfocar y en analizar, aspectos característicos de la historia cultural en relación con otras tradiciones historiográficas y también ver que esta se ha fundamentado a través de otros trabajos interdisciplinares como con la
sociología y la antropología. Nosotros principalmente pues tenemos unas líneas de trabajo, son 4 pues que intentan como orientar el trabajo que nosotros realizamos y tenemos como unas líneas analíticas que son la historia de los lugares, los objetos, la historia de los placeres y también la historia ay, perdón, que estoy un poco nerviosa. Bueno, les quedo debiendo los otros trabajos que hemos realizado, pero nosotros tenemos unos productos de este trabajo que son principalmente 3, en los que se han trabajado en estos 4 años aproximadamente, y el primero sería el boletín vacantes, en el cual se han publicado artículos que realizan los estudiantes que tienen que ver con los campos de trabajo que ya se habían establecido y que se desarrollan durante de las sesiones de fundamentación del semillero. Está el cineclub de 16 milímetros, que es una iniciativa relativamente nueva y que surge como una posibilidad para estudiar el cine como un fenómeno cultural. Entonces nosotros en este espacio realizamos varias sesiones de proyección de películas y conversatorios en torno al papel de la historia, la enseñanza de la historia y la historia cultural enlazados con el cine. Y por último está Ananqué Relatos de Clio, que es un programa que realizamos desde el 2017 y que se emite por la emisora institucional La Pedagógica Radio. Particularmente nosotros hemos desarrollado varios programas enlazados con el trabajo que realiza el profesor Chartier, y me gustaría un poco que mi compañero John les comentara al respecto, ya que él ha trabajado un poco más este tema sobre los libros y libreros y también de la historia del libro acá en Bogotá. Bueno, ya ahora le damos paso un momento a John para que nos cuente sobre eso, sino que, bueno, de esos elementos que nos mencionaba Tatiana para el profesor Chartier, poderlos conectar un poco con la intervención de él, ¿sí? Él nos mencionaba de alguna manera cómo la reproducción del mundo social, por ejemplo, allí en el caso del libro, ¿sí? Hay cierta mediación de su contexto, de diferentes dinámicas de diferente naturaleza y orden, y precisamente aquí los chicos nos mencionan un poco sobre unos elementos un poco más contemporáneos respecto a la historia pública, la historia de las sexualidades, ¿sí? Todos estos elementos, ¿cómo usted ve la mediación para construir historia cultural en la actualidad con estos elementos, profesor? El problema de la diferencia de los tiempos existe. Yo, como ustedes saben, yo soy un historiador de la primera edad moderna, esencialmente entre finales de la Edad Media y los comienzos del siglo XIX. Evidentemente hay una definición del objeto cultural que se vincula con las técnicas, las prácticas propias de este momento. Cuando estamos frente a los 19 o 20, ya hay transformaciones importantes porque se debe pensar en una nueva forma de la imprenta, se debe pensar en la circulación más amplia de los objetos culturales y también el nacimiento de una difusión fuerte de las imágenes, porque no son más solamente los cuadros de Renacimiento, las imágenes en las revistas, los periódicos, y las fotografías, finalmente el cine. Y hoy en día todos los objetos que usted mencionaba, objetos de investigación, al mismo tiempo objetos concretos para algunos de ellos, define también una nueva ecología, finalmente, de las prácticas culturales. De ahí la necesidad de, me parece, vincular
la especificidad de cada momento histórico, porque hay como una tecnología, una ecología que no es universal, siempre se ha transformado al correr de los siglos y al mismo tiempo, tal vez, la primera parte de nuestro conversatorio, que hay temática conceptual o analítica o historiográfica, que son las mismas. La tensión entre imposición y crítica, la cuestión que hemos visto entre la cultura como espacio particular de producciones y prácticas y la cultura como una dimensión antropológica, son temas que se pueden manejar cualquiera que sea el tiempo, el momento histórico considerado. Y de ahí me parece que esta dialéctica entre lo particular de cada situación histórica y lo general o universal de los interrogantes más fundamentales es una cosa que debemos tener en la de ellos. Saber, la historia cultural puede, en este sentido, para el siglo, para el tiempo contemporáneo, confluir con lo que se llama en los Estados Unidos de study. No me parece que hay diferencia de conceptualización, sino que hay una diferencia objetiva de los fenómenos históricos estudiados y que no se puede evitar esta particularidad. Pero me parece que la cuestión esencial y reforzada no tiempo contemporáneo porque los soportes o vehículos de producciones culturales son más poderosos, más extendidos, más democráticos, en el sentido que pueden finalmente estar apropiados por casi cada uno de manera diferente, con efectos diferentes, por supuesto, plantea esta cuestión con una potencia, una es más importante, quería decir, más dramática en un cierto sentido. Y de ahí la utilidad de las investigaciones que ustedes mencionaron, porque son estudios científicos, pero para estar instrumento de comprensión del presente, instrumento de comprensión del presente, condición de posibilidad de una intervención sobre este presente. Bueno, profe, muchísimas gracias. La compañera Laura del Semillero de Historia Cultural nos tiene una pregunta para el profesor. Adelante, Laura, por favor. Bueno, Hola. profesor, buenos días. Tomando lo que usted mencionaba hace un momento sobre la metodología dentro de la investigación en la historia cultural, surge una pregunta que pues de seguro va a interesar a quienes decidan acercarse a esta corriente historiográfica y es la siguiente. Cada objeto de estudio dentro del amplio abanico que comprende pues lo interesado pues dentro de la historiografía cultural posee esa dimensión sincrónica que desde luego el historiador ha de tener en cuenta. La dimensión sincrónica, la había mencionado como el estudio necesario de las relaciones que pueden ser a menudo semejanzas morfológicas entre varias prácticas en el mismo momento. Un ejemplo, citaba este libro magnífico de Karl Schorsky sobre la ciudad de Viena a finales del siglo XIX y los comienzos del XX. Como saben, en Viena es la ciudad de Freud y de la invención de la psicoanálisis, es la ciudad de las musicales, Gustav Mahler,
es el lugar de una nueva arquitectura que ha transformado profundamente la ciudad de Viena. Y lo importante para Chorsky era de comprender cómo que en cada campo particular, arquitectura no es música y la psicoanálisis no es política, cómo se podía detectar, identificar elementos comparables, estructuras mentales o intelectuales o estéticas que podían remitir a una misma fuente de inspiración, tal vez todos habían seguido el mismo currículum escolar universitario o porque compartían la misma posición social y ética. Para mí esto es la sincronía en la historia cultural, es de comprender cómo varios campos dentro de la cultura, definida en su sentido más clásico, y dentro de la totalidad de la sociedad, se pueden reconocer e identificar homologías, estructuras que son idénticas. Y a partir de ese momento se ve que un objeto particular adquiere sentido en relación con otros objetos porque está vinculado o asociado o producido con las mismas lógicas, las mismas estrategias, las mismas categorías. Entonces, esto es la dimensión sincrónica. Y me parece que la otra dimensión fundamental es la dimensión diacrónica, cronológica. Y era esta idea que me parece absolutamente esencial. Sería tal vez un criterio para identificar lo específico de los campos culturales o intelectuales. Es la idea según la cual los pasados son presentes. Quiero decir que una innovación estética supone una relación con un pasado retrasado, o bien toda la tradición de lo que llamamos de académico, no en el sentido de la universidad, pero de la repetición de una forma de arte preexistente, o bien la parodia, la sátira, una sátira tiene sentido en relación con las obras que parodia o que entonces esta característica es propio de lo cultural. El escritor latinoamericano de hoy que está escribiendo novelas casi obviamente está haciendo referencia esta característica que no existe en otros campos de la actividad humana, económica, de las cartas de cambio del siglo. Si ve en la ciencia, te puede tener una reverencia con Galileo o con, no sé, inclusive Max Planck, pero la práctica científica del momento tiene como pasado pertinente un pasado muy, muy limitado, que son los últimos 5 años de el trabajo en la misma disciplina. Se ve que la dimensión diacrónica sería una dimensión que permite identificar lo específico de lo cultural y de lo intelectual. Dimensión sincrónica, que usted mencionaba, es lo que permite identificar la relación en una sociedad dada entre un campo particular de producción cultural con la totalidad de los otros campos y del campo social en su totalidad. Entonces, me parece que es un instrumento conceptual muy relevante, esta tensión entre diacronía y presencia del pasado, por un lado, y por otro lado, sincronía y articulación con modos de cada campo de práctica
con los otros y finalmente con el campo social, porque los que producen son también agentes o actores sociales que son definidos por lo que decía, las categorías mentales de percepción, juicio, clasificación, que fueron incorporadas por los individuos a partir de su posición en el campo social. Con la conexión ahora podemos ver, me dicen de estar más cercano de la fuente de... Tranquilo, profe, aquí lo esperamos, no se preocupe. Hemos perdido no se preocupe. Ya, ahí la recuperamos. Bueno, profe, muchísimas gracias. Frente a esa pregunta que nos hace Laura, ¿sí? Sí. También les comento a nuestros asistentes, ¿sí? Que pueden hacer sus preguntas, recopilando las preguntas para hacérselas en su debido momento, ¿listo? Entonces, pueden, por favor, colocarlas allí. Okay. Y bueno, Laura nos tiene una pregunta fundamental. Le damos el paso a Laura. Bueno, en un principio creo que esa oración, el presente construido a partir de muchos pasados, resume muy bien el campo de acción del historiador cultural, ¿no? Lo que ha de escudriñar. En el caso de América Latina, y yo creo que es un patrón que se repite pues, en distintas latitudes, ciertas prácticas han sido que hacen parte pues, del abanico investigativo de la historia cultural, como la higienización o lo que autores como Norbert Elias llamarían prácticas civilizatorias, se han gestado dentro del poder hegemónico del momento. Entonces, ¿qué retos implica analizar o estudiar estas prácticas en la construcción o en la elaboración de una historia cultural? Y pues, ¿usted qué nos puede contar del contexto europeo que pues, en lo que se ha ocupado? Sí, si la pregunta es la relación entre poder y cultura en un cierto sentido, que cualquier sea el campo de ejercicio de este poder. No conozco las cuestiones de medicales, higiene, no, todo esto, pero el modelo teórico sería el siguiente. Parece que una obra fundamental es de un colega italiano que falleció recién, o sea, el año pasado, Armando Petrucci. Vamos a focalizar la atención sobre lo escrito, la escritura, que es más mi campo de reflexión e investigación. Petrucci oponía el poder sobre la escritura y el poder de la escritura. Y es la manera de pensar esta relación entre poder y cultura. El poder sobre la escritura, pero sobre otros campos de prácticas. Es la voluntad de un poder generalmente político, pero puede ser también un poder económico o social, de controlar, encerrar, prohibir. Y si pensamos en la cultura escrita, evidentemente todos los poderes han querido controlar la circulación de lo escrito con espacio para la escritura pública, o han querido controlar con el instrumento de la censura de las iglesias, censura de los estados, y finalmente han querido controlar a través de los modelos pedagógicos una forma de difusión de la cultura. Ustedes saben que durante mucho tiempo, durante la primera edad moderna, sí, para las mujeres era necesario saber leer porque deben desempeñar un papel
papel de educadora, como Ana, enseñando a leer a la Virgen. Al mismo tiempo, la práctica de la escritura era considerada como peligrosa porque podía conducir a las mujeres a no sustraer a la dominación de los hombres, el padre, el marido, el cura, etc. Y se ve que en cada momento hay figuras diferentes de esta voluntad del poder de controlar lo escrito. La misma cosa sería posible de decir para el control sobre las imágenes o el control sobre algunas de las prácticas colectivas. Y al mismo tiempo, frente a este poder sobre, en este caso sobre lo escrito, sobre la escritura, hay un poder de que los individuos o que las clases quieren conquistar. Se podría escribir una historia de la alfabetización y particularmente de la alfabetización de las mujeres como la voluntad de conquistar una capacidad, una competencia normalmente prohibida o limitada por el ejercicio del poder sobre la escritura. Y esta idea de un poder de que se debe conquistar, utilizar, usar para posiblemente destabilizar el orden establecido, sería, me parece, un modelo de comprensión útil y tal vez para cada objeto que usted mencionaba, que encontramos esta voluntad de un poder de controlar y estos deseos de los individuos, de las colectividades, de las clases para conquistar, para adquirir y para manejar una forma de práctica que le puede dar una autonomía, una defensa, una resistencia frente a la imposición repetida de las formas de violencia o de dominación simbólica. Y en el caso de América Latina, dentro de un modelo colonial, esta tensión entre un poder sobre estrechamente, fuertemente controlado dentro del mundo colonial, un poder de adquirido que difícilmente con muchas muchos sufrimientos, se podía ser un modelo particularmente útil, existe en cualquier situación, pero cuando el modelo del control, de la coacción o de la censura o de la imposición es el más fuerte que posible, como en el caso de la colonización, evidentemente que la conquista de una capacidad de distancia, de resistencia, de crítica o de libertad, está más difícil para operar. Entonces, sí, me parece que sería un modelo importante, de nuevo, que debe estar tanto un modelo de comprensión que podemos compartir y al mismo tiempo que debe estar estudiado con la especificidad de las situaciones y el mundo América Latina hasta el 19, que es un mundo colonial, es un mundo que tiene sus propias formas particularmente rígidas y opresoras de este control. Bueno, profe, muchísimas gracias. Hay unas preguntas en torno un poco hacia las fronteras de los estudios culturales, de la historia cultural, pero ya vamos a dar tiempo para esto. Quiero, antes de continuar, darle un saludo muy especial a los compañeros de la Universidad Distrital, la Universidad de los Andes, la Universidad de Antioquia, quienes están por allí. Hay personas de otras universidades que nos acompañan. Bueno, un poco frente a ese contexto de cómo surgen ciertas prácticas
¿sí? Poderlo conectar un poco con esas nuevas apuestas metodológicas en la investigación, ¿sí? Donde se integran nuevos campos del saber, y allí pues particularmente la historia cultural también tiene unos retos interesantes, ¿sí? Cómo poder comprender, no sé, fronteras, líneas divisorias, técnicas en las metodologías de investigación frente a esto, profe. Sí, si entiendo bien la cuestión aquí es de finalmente ya hay dos elementos. Uno que sería las tareas de la historia cultural dentro del mundo contemporáneo y no solamente en relación con sus objetos de investigación, sino con su capacidad de transmitir a los lectores, a los estudiantes, a los alumnos, instrumentos de comprensión. Y la otra sería más particular sobre el tiempo que vivimos y con los fenómenos que son la exacerbación de los nacionalismos, la tentación en muchos países de poderes autoritarios, autócratas, despóticos. Ahora, para el primer aspecto, lo más fundamental, me parece que historia cultural, no cultural, no importa mucho en este caso, es las amenazas contra la historia entendida como conocimiento y como capaz de establecer una verdad de lo que aconteció. Vivimos en un mundo en el cual se multiplican, como cada uno sabe, verdades alternativas, falsificaciones, reescrituras del pasado, perversiones de la memoria, en cada lado del Atlántico, con algunas formas más paroxísticas en algunos países. Pero contra esta esta serie de perversiones que tienen como elemento común de pensar que la verdad es solamente lo que un discurso dice como verdadero, propio de las falsificaciones y de presentarse como verdadera. Hay una otra definición de la verdad que los historiadores deben compartir, que es la capacidad de establecer una relación de saber con lo que fue o lo que es. Y esta capacidad se establece a partir de métodos, de técnicas, empezando con la crítica crítica de los documentos, de las fuentes, de todo lo que nos permite una relación con el pasado, que se sigue con la elección de un modelo de explicación, puede poner el enfoque sobre lo que los actores históricos no conocen, y que son los mecanismos que determinan fuera de su conocimiento su propia condición, los objetos de la historia social, de la historia económica, o bien puede poner el enfoque, hacer hincapié en las percepciones, los discursos, las palabras de los individuos. Hemos visto que estas dos posibilidades se pueden vincular tanto en la historia como en la sociología. Y finalmente, a partir del uso de los métodos críticos y de la elección de un modelo de inteligibilidad, se puede construir una historia que es una representación adecuada del pasado, que es una relación de conocimiento y de saber con el pasado. Y esto es el instrumento esencial para luchar contra las perversiones tanto de la memoria como de la historia, que vemos en muchas situaciones en muchos países hoy en día. La historia cultural, como las otras historias, debe obedecer a estas reglas para estar considerada como una aportación de conocimiento verdadero. La verdad existe
ya en este sentido. Pero entonces no sé si era lo que quería escuchar, la primera parte de mi respuesta sobre la relación entre investigaciones precisas, particulares, focalizadas, y el papel que estas investigaciones deben tener en la construcción de un discurso histórico, de un discurso que se vincula con la exigencia de verdad, de conocimiento, de saber, y que es la condición de posibilidad de oponer una forma de saber verdadero a todo lo que vemos como las tentaciones, particularmente de poderes autócratas o tiránicos, para imponer una reescritura de la historia y finalmente de travestir, de destruir totalmente el criterio de la verdad. Entonces me parece un desafío fundamental. No sé si usted quiere que voy a hablar del segundo elemento, que sería tal vez una ilustración de esto cuando pensamos en lo que pasa hoy en día en el campo social o político con la resurgencia o el fortalecimiento de nacionalismos xenófobos y excluyendo, o con lo que hemos visto norte y sur de América, oeste, oeste del Atlántico, o que hemos visto que era una forma de presencia de regímenes que se caracterizan o de poderes o de gobiernos que se caracterizan por lo que decía, la voluntad de reescribir la historia para manipular las memorias o las representaciones colectivas. Me parece que es esta relación que es fundamental, y la historia cultural desempeña un papel no exclusivo, pero fundamental, porque su objeto es justamente las representaciones colectivas y comprender cómo se producen y cómo producen, que son las mediaciones que transforman estas representaciones, que son las formas de alienación o de perversión que se encontraron en el pasado y que hoy en día pueden también existir, hace de la historia cultural un instrumento particularmente agudo para este proyecto de una construcción de la historia al servicio de la ciudadanía. Bueno, profe, frente a estos elementos, bueno, ahí las personas que nos acompañan nos han preguntado un poco sobre el compromiso social y político de los intelectuales que hacemos historia, que construimos la historia, que la investigamos, ¿sí? Muy ligado un poco a estos discursos, particularmente, pues, ya lo mencionaba usted, de la xenofobia, la discriminación, el odio, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejar una pausa ahí para eso, para tratarlo al final. Me parece que lo podemos tratar al final. Quisiéramos compartirle unos trabajos que han hecho nuestros compañeros del Seminario de Historia Cultural y pues particularmente frente a las metodologías y a esa propuesta metodológica, bueno, que hacen desde sus trabajos de grado, ¿sí? Para eso nos acompaña John Novoa. Hola John, adelante. Buenos días a todos, buenas tardes a profe Chartier, espero que esté muy bien. En cuanto a los trabajos que hemos venido realizando, me alegra, profe. En cuanto a los trabajos que hemos venido realizando en el Semillero de Historia Cultural y Educación Histórica, hay dos que se destacan sobre todo porque toman aportes suyos fundamentales, sobre todo con el libro El Mundo como Representación, ya que ha sido un texto que a inicios del 2018 hemos trabajado fuertemente debido a su amplitud y la posibilidad de definir campos y dar una definición precisa de la historia cultural. La primera tesis, y en eso quiero mandar un saludo tanto a José Luis Jiménez y al compañero Cristian Pulga, que son los autores de estas dos tesis.
La primera, la de José Jiménez, se enfocó en las prácticas lectoras en Bogotá entre el año 1998 y 2017. Con esto, él se enfocó sobre todo en decretos, normativas, reglamentación en torno a la regulación de la formación de la República de Bibliotecas, que el profesor Chartier de pronto la conoce de más cerca, ya que he podido participar en algunos eventos y congresos con respecto a la formación de la República Digital de Bibliotecas. En este sentido, lo que él buscaba es hacer un acercamiento a las prácticas lectoras como fenómenos históricos y como fenómenos culturales, y cómo estas están mediadas por contextos institucionales y normativos. Esa atención ha permitido observar que dentro de esa investigación los sujetos, a pesar de que existe una normativa que regula esta práctica lectora, también generan, forman, establecen unos nuevos mecanismos por los cuales ellos se apropian de los textos, y eso permitió llegar a esa conclusión bastante interesante, porque no solo se trata de qué nos ofrece la biblioteca y qué podemos llegar a ir a hacer la biblioteca, sino cómo los sujetos van a esa biblioteca y qué es lo que realizan, que puede ser múltiples posibilidades, porque ellos no solo se encuentran con el libro escrito o el libro físico, sino también con los libros digitales, con el contenido de las bibliotecas, con el contenido audiovisual, auditivo. Eso en cuanto al trabajo del compañero José Luis. Y el otro trabajo, que es un trabajo que tiene como título Representaciones, Prácticas y Sentidos en la Literatura, del compañero Cristian Pulga, eso utilizó también su texto del mundo como representación y también un artículo bastante interesante de su autoría, que son representaciones de las prácticas y prácticas de la representación, que es un texto, me parece, fundamental, ya que nosotros dentro del semillero tratamos y hemos seguido avanzando en esa reflexión, que es una reflexión bastante ardua, de comprender una posible definición de la historia cultural, como esa historia, como se la define en un texto del profesor Philip, que se llama La historia cultural, un giro historiográfico mundial. Usted nos plantea ese viaje entre pensar la historia social de la cultura y a llegar a pensar una historia cultural de lo social. Estos dos trabajos se enfocan precisamente y fuertemente en ello. El compañero realizó un análisis documental a partir de 23 novelas que nos relatan ese proceso de inicios del siglo XX, gran parte del siglo XX, mejor dicho, sobre la violencia colombiana y cómo a partir de ello, como resultado de la investigación, podemos tener elementos como la representación de la pobreza con las prácticas de supervivencia y asimismo como una relación entre la representación del miedo y las prácticas de resistencia que ha generado el pueblo colombiano a partir de ese gran conflicto armado que hemos estado viviendo y toda esa época de la violencia. Asimismo, dentro del semillero de historia cultural, hemos enfocado o hemos proyectado para el siguiente año específicamente un texto bastante interesante de su autoría que se llama El juego de las reglas, lecturas, que es un texto que tiene una gran serie de ensayos que nos permiten seguir pensando estos aspectos de la historia cultural. Asimismo, dentro del semillero tenemos planificado realizar un coloquio de historia cultural, historia pública y educación histórica, donde tratamos de seguir avanzando en esos análisis, sobre todo una pregunta que podría darse al final, o si te gusta podría contestármela ahorita mismo, sobre las perspectivas que tiene la historia cultural en cuanto a la posibilidad de transmitir esos instrumentos de reproducción de la representación, pero en los estudiantes. Pensémoslo en escuelas secundarias, en escuelas primarias, porque nuestro objetivo precisamente, a partir de un decreto que salió hace 3 años con respecto a la obligatoriedad de la historia en los colegios, es dar a conocer la historia cultural en los colegios, hacer ese paso de la gran reflexión de la historia cultural y llevarla a los colegios, como que la cultura esté cercana a los estudiantes. Entonces tenemos esos dos elementos que son del coloquio y esa pregunta en torno a cómo es posible transmitir esas herramientas, esos instrumentos a nuestros estudiantes en los colegios. Muchísimas gracias, profesor Chartier. Bien, muchas gracias a usted. Me parecen fantásticos, muy interesantes los dos trabajos que mencionó en su intervención. Ambos evidentemente plantean una
una cuestión teórica fundamental. Segundo, porque como usted decía, es una fórmula de Louis Marin, que si los historiadores quieren acercarse de las prácticas, cualquiera que sean, del pasado, que utilizan representaciones de estas prácticas. No estamos frente a las prácticas, estamos frente a representaciones de las prácticas. Pueden ser textuales, pueden ser iconográficas, pero siempre pueden ser archivos o pueden ser una novela. Es una representación. Lo que era importante para evitar la idea que las prácticas están inmediatamente transmitidas por las representaciones de ellas, era de pensar que había práctica de la representación. ¿Por qué se ha pintado este cuadro? ¿Por qué esta novela está utilizando esta referencia con la realidad? ¿Y cómo la inscribe en una historia, en un proyecto estético? Esto es absolutamente fundamental y se puede hacer de una manera simple también, sencilla. En las clases de los colegios de la universidad muestra a los alumnos o estudiantes lo que le parece evidente, un documento en un periódico, un fragmento de un programa de televisión y de hacer todo el trabajo que conduce a explicar por qué este documento existe en esta forma, y que son todas las razones, determinaciones o inclusive elementos inconscientes que han producido este documento, la elección de lo que representa, la manera de representar y el sentido que se crea o se quiere imponer en esta representación. Para la primera investigación, también fundamental, muy interesante, es el tema de la relación entre las normas siempre transgredidas y, como usted decía, una inventividad de la gente que utiliza la biblioteca, no solamente los libros, sino también otros elementos en la biblioteca, pero se debe pensar también que sí, las normativas son siempre transgredidas, las libertades de invención son siempre constreñidas o coaccionadas por los recursos de los individuos, recursos culturales, económicos, sociales, y por sus esquemas de pensamiento. Entonces, esta dialéctica entre coacciones transgredidas y libertades constreñidas. Me parece también un modelo importante de comprensión y que se puede aplicar particularmente en el caso de la relación con más que el libro, la biblioteca como lugar, como propuestas de varios medios de comunicación hoy en día, con lo que decía de las pantallas digitales en relación con los libros o diarios o revistas. Y aquí también se puede transferir esto en una forma sencilla para la enseñanza en los colegios o inclusive en las escuelas primarias, mostrando que el mismo libro, los estudiantes o los alumnos lo han entendido, ubicado en varios cuadros que se remiten a sus propios intereses, formación, trayectoria social, etc. El problema es que yo no soy un especialista de la didáctica. Y me parece que hay muchas veces gente que no sabe nada de la escuela, que quieren decir a los que enseñan en las escuelas o los colegios cómo lo deben hacer. Es una tendencia funesta que se encuentra a menudo en Francia. Y yo no quiero desempeñar este malo papel. Lo importante es de pensar cómo
se puede dar, yo no tengo la competencia para decirlo, cómo se puede dar esta forma experimental, sencilla, inmediata, empírica en una clase para que los alumnos puedan acceder a este doble idea que están presentes en los dos trabajos, la idea que se debe siempre tener una distancia crítica con cualquier fuente de información y de explicar cómo se puede hacer esta exigencia crítica y que es más urgente que jamás, porque como hemos visto, una de las perversiones de las redes sociales es de establecer un criterio de verdad que no es más un criterio de referencia con este trabajo crítico que supone comparación, ubicación de una fuente de información dentro de otras o de explicación e inteligibilidad de lo por qué estaba encontrada en esta forma, en este media. Las redes sociales han transformado esto en la idea que algo es verdadero porque se da a leer sobre una red que el lector comparte con otros lectores y de esta manera no hay más criterio exterior de validación. La circulación dentro de la misma red es un criterio suficiente y aquí es el motor más poderoso para la difusión de las teorías más absurdas, de las falsificaciones históricas y de la propaganda política más distorsionada. Entonces, esto es una tarea pedagógica, pero al mismo tiempo que tiene un impacto cívico. ¿Y cómo hacerlo? Lo dejo a los que saben cómo se puede transformar un interrogante que también es una ansiedad teórica en una realidad pedagógica. Pero esto es absolutamente cierto que existen estas maneras de pasar de la ansiedad teórica hacia la práctica pedagógica. Y la misma cosa con el primer proyecto, es decir, de mostrar cómo la lectura de un fragmento de un libro, por ejemplo, para los niños y niñas, puede ser comprendido, recibido, interpretado y mostrar esta tensión entre toda interpretación no es necesariamente pertinente porque el texto quería decir algo, pero al mismo tiempo que el texto no puede imponer una sola interpretación porque el lector también contribuye al proceso de la construcción del sentido. De nuevo, transformar esta propuesta metodológica en un instrumento pedagógico. No sé cómo se puede hacer, pero de nuevo estoy convencido que se puede hacer y que hay dentro de la dinámica de la clase una manera de mostrar esta tensión, como decía, entre libertades limitadas y normativas transgredidas. Bien, profe, bueno, muchísimas gracias por esa intervención a los compañeros del seminario de Historia Cultural. Bueno, hay muchísimas preguntas, estamos tratando de organizarlas de alguna manera para poderlas plantear y conectarlas un poco con la conversación, ¿listo? Particularmente, profesor Chartier, bueno, de estas nuevas metodologías, de estas nuevas apuestas que nacen también en ciertos contextos, no sé si cabría la pena mencionar un poco que le dan voz a esas comunidades que han estado un poco silenciadas por esa historia oficial, por esa historia patria, por una historia con ciertas características particularmente, ya lo mencionaba Laura, nacidas desde el seno del poder, ¿sí? Pero cómo todas estas apuestas
que nos brinda la historia cultural, ¿sí? Hacen frente, por ejemplo, a críticas que hacen los marxistas de posmoderna, ¿sí? La tildan de posmoderna un poco y de no profundizar en las contradicciones de clase, en contradicciones económicas, en el mismo modelo productivo de la sociedad. ¿Cómo enfrenta la historia cultural y particularmente desde sus trabajos estas críticas? Sí, me parece que hay muchas veces una equivocación en relación con lo que es la historia cultural, cuando se considera que finalmente es un estudio de lo más superficial, de la espuma de la historia, porque las realidades históricas más fundamentales son evidentemente los modos de producción, es las relaciones entre las clases. Y para responder a esto, no hay mejor posibilidad, me parece, que de mencionar la obra del sociólogo francés Pierre Bourdieu, que siempre había hecho hincapié en la relación que no se puede destruir entre, por un lado, lo que llama física social, que es el estudio objetivo de la posición de cada individuo o colectividad dentro del modo de producción, las desigualdades sociales que jerarquizan la sociedad y que construyen la situación de dominación. Entonces, todo este análisis de objeto clásico de la historia marxista, por ejemplo, y al mismo tiempo de esta física social se acompañaba o se traducía o se daba expresa a través de lo que llamaba de una fenomenología social, es decir, cómo estas condiciones objetivas que definen trayectorias, clases, como lo vemos en un libro como La Distinción, por ejemplo, adquiría un impacto a través de presentaciones que imponía en los individuos, incorporando en una forma de esquema de clasificación y de percepción las condiciones sociales objetivas de su origen o de su trayectoria o de sus prácticas en un campo particular. Y que estas incorporaciones de representaciones eran lo que producían en el recitativo de lo cotidiano los pensamientos, las conductas, los comportamientos, las maneras de tratar los otros, la concepción, las formas exteriores de presentación. Entonces, una articulación absolutamente fundamental entre lo objetivo de las condiciones y lo subjetivo de la traducción de estas determinaciones, tanto en la forma de categoría incorporada como en las modalidades de una predicción. Y de esta manera, para mí, no hay una historia menos social que la historia cultural. En este sentido, abarca los dos elementos, como lo hacía la sociología de Bourdieu, el estudio de las condiciones objetivas a menudo desconocidas por los actores y por otro lado el estudio de sus representaciones que gobiernan sus maneras de ser, de actuar y de relacionarse con el mundo social o el poder. En un libro de Pierre Bourdieu, Meditaciones Pascalianas,
porque es un juego con Pascal del siglo XVII. Hay un último capítulo sobre el tiempo. El tiempo parece la cosa la más universalmente compartida. E estudiar las representaciones del tiempo podría parecer un ejercicio que nos aleja de la realidad social profunda. Sería doble error, porque lo que muestra en este capítulo de este libro es que la relación con el tiempo es una de las propiedades sociales más desiguales. Por ejemplo, entre los que controlan el tiempo de los otros o los que tienen tiempo, porque su trayectoria les ha dado una distancia en relación con la sociedad cotidiana, o los que son cuyo tiempo está establecido por los otros. O finalmente, en este capítulo que nos acercamos de los silencios de la historia, los seres que no tienen tiempo, en el sentido que no tienen una relación con el tiempo que puede ubicar dentro de esta relación una expectativa razonable de realización de sus de esta manera porque si el tiempo se define como una posibilidad de proyectar en el futuro una necesidad, una esperanza. Entonces, para mí es un falso debate de oponer la historia social, marxista o no, con la historia cultural, porque responde a una práctica de la historia cultural que puede estar expuesta a esta crítica. Pero si se entiende la historia cultural en esta dimensión sociológica, evidentemente es la más social. Los medios tiene dos elementos. Un elemento, evidentemente, que es que una historiografía dominante del siglo XIX, después de haberse ocupado lo político, los eventos, los dominantes, ha progresivamente incluido en su cuestión las populares, sino mujeres, se podría decir esto, de hombres sin tiempo, como decía Bourdieu, de los medios marginados, y hay todo un esfuerzo en las últimas décadas para reintegrar en el relato histórico grupos, colectividades, comunidades que fueron ignoradas, silencio. En el silencio, el problema es, segundo silencio, el silencio de los archivos y de la posibilidad de reconstruir esta historia de los olvidados, la historiografía. El ejemplo que hemos discutido de la... Bueno, creo que perdimos un momento al profesor. Vamos a esperar que se pueda conectar un poco. Les recuerdo a las personas que nos están acompañando que pueden formular allí sus preguntas por el chat. Estamos allí recopilándolas. Ya Yo decía que este silencio de los archivos, en cierto sentido, en el caso de la lectura, es más fácil de reconstruir las normas o prácticas de lectura de los lectores que han dejado huellas de su lectura, están a través de diarios personales, de correspondencias, de memorias, y los que no han dejado nada, y los lectores más populares del siglo XVI, XVII, XVIII, tal vez inclusive XIX, que no han dejado el archivo de sus lecturas. Y es una tarea no imposible
más problemática para salir del silencio del archivo las prácticas de finalmente sin huellas. De ahí una tensión entre lo historiográfico, las historiografías dominantes han todas excluidas al mismo tiempo que han integrado, y un silencio que es el silencio objetivo de los archivos. Los historiadores de lo contemporáneo pueden sustituir a este silencio las palabras recogidas a través de la encuesta de la historia oral o de la observación de tipo etnológico. Pero para los historiadores del pasado y de un pasado el tiempo contemporáneo es una tarea más difícil. Entonces, corregir el silencio historiográfico es necesario, pero plantea la cuestión de cómo hacerlo, porque hay también un silencio histórico y no historiográfico. Bueno, bien, profe, ya vamos terminando nuestro encuentro. Usted nuevamente, gracias por acompañarnos. Frente a estos elementos que usted menciona un poco sobre la relación con el tiempo de ciertos objetos, de ciertas prácticas, ¿sí? ¿Cómo ve usted la destrucción de ciertos monumentos que han representado la historia a lo largo, pues, del tiempo en diferentes lugares, particularmente esos objetos coloniales, ¿sí? Y cómo también se presenta el nacionalismo, esas políticas autoritarias y un poco, bueno, lo que está pasando o lo que ha pasado bastante tiempo en Europa, el cierre de fronteras, ¿sí? Todos estos elementos que parecen convulsionar un poco la comprensión de la historia. Bien. Lo que podemos hacer es de pensar esos fenómenos en relación con los instrumentos que nos da la comprensión histórica. Así pensamos en la exacerbación de los nacionalismos. Se ve que historiográficamente lo que corresponde a esto sería la discusión, la polémica que puede existir entre los historiadores que piensan, particularmente una perspectiva pedagógica, que el marco del Estado-Nación se queda como el marco fundamental de la escritura de la historia, y los historiadores que piensan que este marco tiene su propia historia, pero no debe ser un cuadro automático, imperialista. Y la crítica puede remitirse tanto a lo que decía cuando hemos empezado la conversación en cuanto a la escala microanalítica, que no tiene nada que ver con el marco del Estado-Nación, o bien hoy en día todas las formas de historias conectadas que superan la dimensión de los Estados-naciones para construir cadenas de circulación de objetos, de mercancías, de individuos, de ideología, de mitos, todo esto. Entonces hay como un desafío de las prácticas de los historiadores en relación con el marco heredado del siglo XIX, en Europa un poco más antes, del Estado-Nación. El caso de América Latina es un caso paradigmático, porque hemos visto, por ejemplo, historia de la vida privada en Uruguay, en Argentina, en Brasil, etcétera, que la pertinencia, la relevancia de un marco de Estado-Nación para fenómenos que son fenómenos sociales, culturales, la esclavitud, la colonización, la cristianización, que no se remitían en el marco del Estado-Nación, y la cuestión es saber si es legítimo de hacer un uso retrospectivo que el nacionalismo puede inspirar
del marco del Estado-Nación para fenómenos históricos que de ninguna manera se delimitan o se ubican o se configuran dentro de este marco, por a menudo, si pensamos África también, que es a menudo una división arbitraria que fue impuesta por la colonización, en el caso de África y también de América Latina. Entonces, vemos que hay aquí un primero serie de elementos entre nacionalismo, Estado-nación y práctica histórica. La segunda cuestión de lo que hemos visto, la tentación autoritaria en Hungría, en Brasil, en los Estados Unidos, en varios países de Europa, en América Latina. Aquí lo importante sería los instrumentos de comprensión de las condiciones de posibilidad para que se edifique un poder que intenta reescribir el pasado para justificar una forma de autoritarismo o tal vez una tentación totalitaria en el presente, y cuáles son sus condiciones de reproducción. Me parece que aquí la obra de Norbert Elias es fundamental, que no porque se trata del siglo XX, salvo en el caso de Alemania, sino porque permite de proponer de instrumentos de comprensión que son los equilibrios sociales que en un momento dado, o los desequilibrios sociales, que en un momento dado permiten que un poder autoritario sea instaurado por la fuerza, pero hoy en día lo más perverso es que se puede instalar a través de un proceso democrático. Y el, el tema, de nuevo, es un tema no solamente de historia socioeconómica, sino de historia cultural, que son las representaciones que pueden conducir un pueblo a través de un mecanismo más o menos democrático de las elecciones a preferir o aceptar o ignorar el peligro de una destrucción de la democracia misma. Entonces, aquí debemos construir los instrumentos de comprensión que permiten tener una inteligibilidad más aguda y a partir de esto, a través de la historia y de la enseñanza y de los medios, dar a comprender a los ciudadanos lo que está pasando y el enorme peligro o riesgo que existe. Eran los dos elementos en relación con nacionalismo y en relación con regímenes o políticas autoritarias. La primera pregunta, que es de actualidad, tanto en Francia como en los Estados Unidos, e imagino en varios países, la cuestión de la memoria y de la historia. Y particularmente la memoria petrificada, la memoria cuando se identifica con monumentos. Me parece que aquí es una cuestión muy difícil porque debemos tal vez suprimir todos los monumentos porque tal vez se puede encontrar algo que no corresponde a la situación ideal de hoy en la glorificación de un individuo del pasado. La historia cultural puede ayudar. Porque lo importante tal vez no es salvo casos extremos que pueden ser una herida permanente por los descendientes de las víctimas, y es absolutamente legítimo de destruir o desplazar el monumento. En la mayoría de los casos, lo más importante sería una doble explicación. La explicación que puede acompañar una estatua si se mantiene o mantenga. Por un lado, una explicación de la realidad histórica que hay detrás
de lo que es representado. Cristóbal Colón, en Francia Colbert, en los Estados Unidos, no sé qué, una figura de la guerra de secesión, bon. Y de explicar a la vez la historicidad y el papel, y de esta manera de no glorificar la representación, pero de hacer comprensible lo que es representado. Pero hay un segundo elemento que es importante, es el momento del monumento. Estos monumentos no son contemporáneos de los personajes que han glorificado. Inclusive en el caso de los Estados Unidos, los monumentos que están representando los generales del sur y de la guerra de secesión son generalmente de finales del 19 y de los comienzos del 20, cuando había un movimiento en favor de la segregación más brutal, más radical que podemos imaginar. Entonces, hay doble lección de historia. La historia que está representada a través de un monumento o de un individuo y la historia del monumento mismo, que corresponde también a una coyuntura. Hay toda una polémica estúpida, me parece, en relación con la famosa película Gone with the Wind, en francés, Autant n'emporte le vent. Pero la estúpida porque se dice que no se debe mostrar, que se quiere retirar. No, el problema no es esto. El problema es que se puede acompañar la presentación de esta película con los dos elementos que mencionaba. Primero, el momento histórico que está representado, y de ahí la distancia entre la realidad de la historia, por ejemplo, para la representación de la esclavitud, y la manera de representarla en la película y de dar una lección de historia sobre el siglo XIX, y también de dar una lección sobre el momento de la película. Es decir, finales de los años 40, si me acuerdo bien, y el contexto en el cual esta película fue hecha y lo que era el mensaje, los presupuestos, los perjuicios que estaban presentes en esta película. Tal vez es una tarea complicada, pero cada vez para un monumento o para un libro o para una película se debe hacer este doble trabajo histórico, la relación con el momento de la historia representada y el momento de la representación. Volvemos a la cuestión de práctica de la representación como condición para comprender la representación de las prácticas. En este sentido, las condiciones históricas de la producción de una película, de un monumento o de una estatua para acceder al pasado que representa y mostrar que las deviaciones, los silencios, las distorsiones que implica esta representación, pero que no son de la realidad representada, sino del momento en que se decide que se debe representar. Me parece que después cada situación debe estar estudiada de una manera particular. Hay estatuas y monumentos que evidentemente se deben destruir o poner en un museo. Y hay otros casos en que se pueden mantener con esta doble condición de explicación histórica en relación con el evento histórico representado, e histórico en relación con el momento del monumento. De ahí, de nuevo, tal vez la historia cultural puede desempeñar un papel útil para la ciudadanía. Bueno, profe, muchísimas gracias. Ya para ir cerrando nuestro conversatorio, los compañeros del Semillero de Historia Cultural tienen unas preguntas. Entonces, John, adelante. Sí, muchas gracias. Debo salir a las 6 aquí, entonces tenemos 15 minutos. Sí, listo, sí, señor.
Sí, por supuesto, Listo. va a ser muy breve. Va a ser muy breve. Mi pregunta está ligada en cuanto a, usted explicaba las proyecciones de la historia cultural con esta coyuntura del COVID-19, el acervamiento del nacionalismo, la xenofobia y demás. Veo una posible herramienta, nosotros vemos unas posibles herramientas dentro del semillero, que una de ellas es la radio. En nuestro programa en Anque Radio proyectamos cómo superar esas barreras, tanto físicas como de pronto sociales y políticas, a través de la discusión de representaciones y reproducción de representaciones. Entonces, mi pregunta estaría ligado, ¿cuáles son las proyecciones de la historia cultural a través de la radio como un instrumento que pone en discusión tanto las representaciones y las representaciones sociales, y es una reproductora de representaciones? En ese sentido, cabe recordar de pronto la experiencia que usted de pronto ha tenido en un programa que usted mencionó en alguna entrevista que le hicieron de Lunes de Historia, y los programas televisivos en los cuales participó George Duby. Yo creo que, enunciando a Norbert Elias, trabajar a partir de esa experiencia acumulada para nosotros es fundamental para proyectar cosas nuevas, y más en los medios digitales. Entonces, es precisamente mi pregunta, la capacidad de la radio para darle un nuevo hálito a la historia cultural. Sí, una excelente. Debemos utilizar todos los recursos posibles. Evidentemente, la radio era uno de estos, o es uno de estos recursos, al lado de los libros, al lado de las revistas, de la participación en los diarios y periódicos, de manera de hacer accesible el saber que se construye dentro de la investigación científica o académica. Tiene sentido porque tiene una proyección posible. Y durante mucho tiempo la radio fue, lo es, pero lo que me preocupa hoy en día es de ver que en los periódicos, en la radio, en la televisión, en Europa, en Francia, particularmente, hay una reducción del espacio dedicado a la transmisión del conocimiento científico para un público más amplio que los estudiantes o nuestros colegas. Y hay una reducción del espacio de las reseñas de este tipo en los periódicos, la emisión, el programa que usted menciona, los lunes de la historia, fue suprimido. La televisión no hay casi ningún programa que se dedica, salvo lo que hemos visto, que es que ya hay tantas redes de televisión que se puede encontrar una forma de transmisión de este conocimiento. ¿Cómo se puede encontrar la gente que le gusta la música clásica, una red de radio o de televisión especializada? ¿Cómo se puede encontrar todos las redes de televisión o de radio que se dedican a una forma cultural particular? El resultado es que ya no hay más lo que era tal vez un sueño, una propuesta de los años, no sé, 60, 80 en Europa, de hacer accesible de manera general, universal, sobre un media que está con una amplia difusión, la transmisión de un conocimiento crítico y la fragmentación de la comunicación puede satisfacer los que encuentran lo que quieren y reproducir lo que quieren, pero lo que hemos perdido en una amplia medida es la comunicación no especializada para los aficionados, sino una comunicación amplia en los medios de transmisión más difundido de este conocimiento. Y entonces me parece que es una lucha cotidiana para reafirmar esta necesidad de transmisión del conocimiento que fuera del lugar donde está producido,
y a través de todos los medios posibles. Y la situación algunas veces es un poco problemática porque ya se han perdido lo que se veía en las redes más públicas de la televisión. Usted mencionaba las películas de Duby sobre las catedrales, o de Brodel sobre el mundo mediterráneo, el programa de Apóstrofe, los lunes de la historia sobre France Culture, que eran lugares, programas que permitían esta transmisión, esta proyección de saber, pero transformado para ser accesible. Toda la gente no debe necesariamente comprar los libros de los historiadores, pero me parece que toda la gente debe tener una posibilidad de saber lo que el trabajo histórico ha establecido. Y era la función de mediación que ya asumida por estos programas. Y es un otro peligro particularmente difícil hoy en día si seguimos lo que decía en cuanto con la fuerza de la difusión de lo contrario del saber, es decir, la falsificación, la manipulación. Bueno, profesor, muchísimas gracias nuevamente a nuestros asistentes, a las personas que están desde otros lugares de Bogotá. Ya para cerrar, la compañera Tatiana del Seminario de Historia Cultural le tiene una invitación muy formal. Adelante, Tatiana. Hola. Usted está muda. Qué pena, no me había fijado. Bueno, nosotros queremos invitarlo a que participe de nuestro programa radial de Anangé Relatos de Clio, ya que sabemos que nuestros oyentes van a estar muy felices de poder escuchar un poco más sobre su trabajo a través de este medio y pues que está muy relacionado con lo que nosotros le estábamos preguntando ahorita del papel de la radio. Entonces esperamos que usted o coordinar con usted alguna participación para que haga parte de nuestro programa. Y muchísimas gracias por atender a esta invitación. Realmente ha sido muy enriquecedor, para nosotros contar con usted y con su conocimiento en historia y en historia cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, que me mande la invitación y organizaremos esta segunda participación con grande placer. Claro que sí. Gracias. Por ahí conversamos a todos nuestros participantes, a los profesores de la Universidad Pedagógica, a nuestros estudiantes, compañeros de otras universidades, un saludo muy cordial y esperamos que haya sido de su agrado este espacio. Profesor Chartier, un abrazo, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Buenos Chao, días. hasta luego. Chao. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Chao.